Somos casa de luz. 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 Somos una comunidad con hambre, sed y necesidad de Dios. Y representamos a más de 16 países de habla hispana. Amamos compartir la comida, abrir nuestras casas y corazones Y rendirnos a la palabra de Dios. Alabamos por siempre el nombre de nuestro Dios. Creemos que suyas son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas. A los sabios Les da sabiduría. Y a los inteligentes discernimiento. Él revela lo profundo Y lo escondido. Y sabe lo que se oculta en las sombras. Él habita la luz. Dios está con nosotros. Él es Señor y Rey. Él es el mismo hoy y siempre. Su iglesia Casa de Luz la mantiene viva, más unida, más dispuesta. Lista para seguir proclamando el gran nombre de nuestro buen Dios. Solo rendidos a ti y a tu palabra, somos la mejor versión de casa de luz. Solo rendidos a ti y a tu palabra, somos la mejor versión de casa de luz. Y solo rendidos a Él y a su palabra, seremos la mejor versión de casa de luz. Solo rendidos a ti y a tu palabra, somos la mejor versión de casa de luz. Solo rendidos a ti y a tu palabra, somos la mejor versión de casa de luz. Solos rendidos a ti y a tu palabra, somos la mejor versión de casa de luz. Somos casa de luz. Hola familia y amigos de Casa de Luz, ¿cómo están? Qué emoción que estamos el día de hoy aquí en este inicio de este viaje a través del libro de Daniel, uno de los libros más emocionantes del Antiguo Testamento, por muchísimas razones que vamos a empezar a ver el día de hoy, ¿verdad? Gracias por conectarse ahí donde están, qué bueno que pudimos alabar, orar, estar con nuestros chiquitos, escuchar a nuestra iglesia, a nuestros jóvenes. Gracias a Dios por lo que el Señor está haciendo en Casa de Luz en este tiempo, y muy emocionante en todo Willow Creek, porque debe de saber exactamente que el día de hoy, yo no sé si ya lo dijo el pastor Juanito, pero estamos juntos toda la iglesia estudiando el mismo texto, los mismos devocionales, el mismo libro, todos en esto que Dios quiere hablar a nosotros a través del libro y de la vida de Daniel. Bueno, ¿qué le parece que antes de comenzar oramos y ponemos este tiempo en las manos del Señor y nos arrancamos? Dios hermoso, gracias. Gracias, Dios, porque tu fidelidad se muestra, Señor, en todo momento hacia tu preciosa iglesia. Gracias por darnos el privilegio de estar en un lugar donde podemos estudiar abiertamente, Señor, tu palabra. Gracias por la tecnología que nos permite conectar unos con otros y poder aplicar estos principios eternos, Señor, a nuestras vidas. Señor, dirígenos, Espíritu Santo, ven y llénanos a todos nosotros, los que estamos acá grabando, los que están allá escuchando, Señor, los que estamos alabando, adorando tu nombre. Necesitamos de ti, Señor, en todo momento. Señor, qué tremendo ejemplo vamos a aprender el día de hoy en esta pequeña introducción, Señor, del libro de Daniel. Señor, nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues ya escuchó. El libro de Daniel, yo le decía que era muy emocionante, o es muy emocionante, porque primero, pues es un libro, uno de los profetas que más se menciona en el Nuevo Testamento es Daniel. Por supuesto que tenemos a Isaías, Jeremías, Miqueas, ¿verdad? Que también son profetas importantes. De hecho, se habla de profetas mayores y menores. Y no se refiere a que sean más importantes, se refiere a la longitud del libro. En este caso, Daniel es considerado un profeta menor por la longitud del libro. Pero vamos a aprender el día de hoy varias cosas acerca de este libro de Daniel. Ya sabe, a mí me apasiona estudiar, me apasiona la historia, me encanta, pues como buen artista y actor, me gusta, le llamamos estudiar o meterme de clavado en las circunstancias dadas, por qué, cuándo, dónde, quién, cómo, esto que nos permite construir un personaje y entender tener un mejor contexto acerca de quién es este Daniel y la historia, ¿verdad? ¿Qué es lo que se trata? Usualmente pensamos en Daniel por algunos ejemplos que el día de hoy vamos a ver y durante todo el transcurso de este viaje, pero también pensamos en Daniel por las profecías
que son profundas y que con el favor de Dios vamos a poder llegar a ellas y poder echarnos un pequeño clavado a qué significan estas profecías que, se lo digo de una vez, algunas ya se cumplieron en este libro de Daniel. Lo vamos a estudiar. Bueno, pues vamos arrancándonos. El libro de Daniel, dividido en 2 segmentos, por supuesto, reconocido por la mayoría de los expertos o teólogos investigadores, que es Daniel, que en el capítulo 8:1 dice yo Daniel. Aunque en los primeros capítulos habla en tercera persona, es ahí notorio que ya cuando él dice yo soy Daniel, bueno, entonces este es el autor del libro profético, narrativo, histórico de Daniel. La otra parte es que vamos a ver cómo esta narración, que después se convertirá en una parte profética, tiene una estructura. La vamos a estudiar todos en la introducción del libro el día de mañana, lunes, así que no quiero quemar ese dato para que usted se sorprenda acerca de cómo está construido literariamente este libro, con una figura literaria. Bueno, vámonos. Lo primero que tenemos que hacer, pues a través de este libro de Daniel, ¿verdad?, es entender el contexto histórico. Y para entender el contexto histórico, pues tenemos que hablar del pueblo judío y del reino israelita. Estamos en Segunda de Reyes, estamos en Segunda de Crónicas, estamos en estos libros que mencionan acerca de estos reyes. Usted se acuerda, o no sé si te acuerdas, que cuando los judíos salen de Egipto, ¿te acuerdas las 10 plagas, el Mar Rojo? Dios los saca de ese pasado de esclavitud en una promesa que le hizo desde tiempo atrás a Abraham al pueblo judío. Llegan a la tierra prometida, pero antes de llegar a la tierra prometida, durante ese trayecto, Dios les hace una promesa al pueblo de Israel y les dice que si obedecen, que si guardan sus mandamientos, que los va a bendecir, que los va a cuidar, pero que tengan mucho cuidado con respecto a desobedecer o servir a otros dioses. Una y otra vez Dios les da esta advertencia en todo el trayecto, cientos de años de jueces primero, y de profetas y de reyes que caminaron antes de este momento. Y pues dice nuestro dicho, ¿verdad? En Latinoamérica, bajo advertencia no hay engaño. Pero no solo advertencia, no es un Dios amenazante. Necesitamos, porque cuando algunas personas leen la Biblia, ¿verdad?, piensan que uno lee mucha destrucción, entre comillas, o en eso se enfocan, o uno lee mucha sangre y muchas guerras y dicen, pues ¿cómo, no? Si Dios... Pero no, necesitamos irnos al contexto. Todo lo contrario. Dios es un Dios misericordioso. Vemos exactamente en estos contemporáneos de Daniel, Isaías, Jeremías, Miqueas, una y otra vez con amor, llegando con los reyes de aquel tiempo, judíos, israelitas, para decirles: Dios te está llamando la atención, es necesario que te arrepientas. A todo el pueblo es necesario que... Jeremías lo quisieron matar por traer este mensaje de esperanza y arrepentimiento al pueblo israelita. Arrepiéntanse, porque los israelitas, pues ese fue el gran error de los israelitas. Quisieron compararse a los otros pueblos y comenzaron a... lo vamos a ver con Daniel, exactamente lo vamos a ver con Daniel, pero comenzaron a comprometer sus valores relacionándose con estilos de vida y culturas de las culturas que los rodeaban, y empezaron a adoptar pues otros dioses y otras costumbres y otras convicciones. Comenzaron a abandonar a Dios, y Dios ya les había dicho: yo te amo, quiero cuidarte, lo único que tienes que hacer es obedecerme, rendirte a mí, y yo me encargo de lo demás. Pero si desobedeces y te vas tras de otros dioses, Dios lo tomó muy en serio. Y después de decenas, si no cientos de mensajes de arrepentimiento, de búsqueda, de reconciliación, de restauración de parte de Dios, lo cual nos habla increíble acerca de nuestro Dios y de cómo debería ser nosotros también nuestros procesos de reconciliación y restauración y de perdón, Dios dice: ok, ya está, no hay vuelta para atrás. Y entonces uno de estos personajes es el rey Joacim. El rey Joacim es advertido por Jeremías acerca de pues lo que va a suceder, que si no se arrepiente. Vemos Segunda de Crónicas, si no estoy mal, por ahí 20 y algo, y vemos 10 capítulos después, Joacim sigue sin arrepentirse. Su padre, él, su hijo, algunos que les antecedieron después de Salomón, leemos una y otra vez en el libro de Reyes y de Crónicas, y tal rey no hizo lo que agradaba al Señor. Una y otra vez, olvidándose que aquel que los había puesto en ese lugar de preeminencia, autoridad, liderazgo, influencia,
ellos lo habían olvidado y prefirieron hacer lo que mejor les pareciera. Así que después de varios reyes, años de mensajes de búsqueda de parte de Dios, Dios dice, se acabó. Y manda a Jeremías a decirle al rey Joacim, al profeta Jeremías a decirle al rey Joacim, se acabó, hasta aquí tu reino, el imperio babilónico viene. Así que estamos hablando de los 630 antes de Cristo hasta los 670 y algo hasta 630 antes de Cristo, cuando el imperio babilónico llega. Y el siguiente contexto histórico es el imperio babilónico. Se habla de 2 etapas del imperio babilónico, uno entre los 1900, 1500 antes de Cristo y otro a estas alturas, ¿verdad? Con el rey Joacim y esta historia del pueblo de Israel, 600, 500 antes de Cristo. Se habla no solo de un rey Nabucodonosor, se habla de 2 reyes Nabucodonosor. Este rey Nabucodonosor es el segundo, rey Nabucodonosor II. El primero había hecho cosas brutales, ahorita las vamos a ver. Bueno, ¿qué se sabe del imperio babilónico? Pues que se extendió en todo este terreno del río Éufrates, llegó hasta el Mar Muerto, hasta el Mar Adriático, se extiende impresionantemente por toda esta área del Medio Oriente. Conocemos por el famoso rey Hammurabi, ¿lo ha escuchado usted? Las famosas tablas de Hammurabi, donde es el primer registro de la historia sobre las leyes, sobre leyes humanas, cómo vivir en civilidad. ¿Qué le parece desde hasta allá? Claro que la era moderna somos mucho más influenciados, y lo vamos a ver también después en el transcurso del estudio del libro, pero somos más influenciados por la cultura romana y la cultura griega con respecto a las leyes que por la cultura babilónica, pero bueno, fue lo primero que se empezó a hacer. Lo segundo muy famoso de Babilonia, yo no sé si sabía, pero son los jardines colgantes de Babilonia. Era tal el estándar de cultura y conocimiento de este segundo imperio babilónico, que por cierto, por eso era así, porque estaba en Babilonia. El primero estuvo en Nínive. Los edificios, las construcciones, de hecho se dice que esta era una de las 7 maravillas de la antigüedad, los jardines colgantes de Babilonia. Se habla de que trajeron... Este tema les encantaría a todos los que son jardineros acá en Casa de Luz, ¿verdad? A todos los que les encanta cuidar de sus plantitas. Pero sabía que se trajeron plantas de todos los lugares del imperio. Y entonces había expertos encargados en cada una de las plantas que permitieron que en los templos gigantescos, ustedes deben de saber, mis hermanas y mis hermanos que se dedican a la jardinería, los que se encargan de sirviendo en casa, ¡wow! ¡Qué cuidado debe haber tenido este lugar! Claro, era otra temperatura también, ¿verdad? Y estaba por ahí el río Éufrates, así que tenían alcance inmediato para las aguas y poder estar hidratando esto. La cosa es que cuando una persona entraba a Babilonia, en ese momento considerada, igual que Alejandría en su momento, igual que Roma en su momento, el centro cultural del mundo, pues lo que se veía era asombro en estas construcciones. Pues ahí estamos con este contexto histórico, por un lado, de dónde viene este momento el pueblo y el reino de Israel y por dónde viene este otro imperio babilónico. Y pues en ese mismo contexto histórico, pues entonces entramos a este Daniel, también registrado en el libro de Reyes, también registrado en Crónicas, de cómo el imperio babilónico invade Jerusalén. Dice, lo vamos a ver ahorita, en el 3er año del rey Joacim. ¿Qué significa? Porque durante la historia, esto no es la primera vez que sucede en la historia, no va a ser la última. Todavía hasta hace unas décadas, en el siglo pasado, escuchábamos historias de invasión, ¿verdad? Todavía tuvimos nuestra última gran guerra, la llamada Guerra Fría, la Segunda Guerra Mundial. Yo no estaba vivo, todavía no había nacido, ¿verdad? Pero algunos que hemos estudiado historia, ¿verdad? Tenemos estos momentos, la Primera Guerra Mundial, y así nos podemos ir hacia atrás a muchos momentos de la humanidad donde una nación invade a otra. ¿Y qué es lo que sucede cuando una nación invade a otra? Bueno, pues por supuesto podemos hablar de muertes, eso se registra en el libro de Crónicas. Hablamos de hecho, Segunda de Crónicas 30 y algo habla acerca de cómo entró el rey
al templo y mató a casi todos, y los únicos sobrevivientes fueron unos jóvenes, fueron poca gente. Así que estamos hablando de algo terrible, estamos hablando de deportación y exilio. Cuando uno es deportado imagínese, deportado de su propio país, deportado de tu propia ciudad, y no amablemente, sino alrededor de ti está sucediendo muerte, castigo. Ha de haber sido un momento terrible, y son exiliados a otro país, fuera de su país. Eres sacado, corrido con violencia. Y a veces no paramos en eso, ¿verdad? O sea, como que nos instalamos inmediatamente en las historias de Daniel o de Esther, que vamos a escuchar, que hemos escuchado de Casita de Luz. O escuchamos al pueblo judío yendo cuando estaba bajo el Imperio Romano. Y no paramos en lo que significa que otro país, otra nación venga e invada. Aquellos que venimos, como hemos escuchado las últimas veces del pastor Juan, sus historias de Perú, algunos de nosotros en México, ¿verdad?, con los cárteles, algunos otros países de Latinoamérica, Centroamérica, ¿verdad?, también los cárteles y los grupos guerrilleros. Hay violencia. Y esos momentos de violencia, y cuando uno escucha estas historias de violencia de un ser humano contra otro ser humano, pues obviamente está el pecado implícito ahí, ¿verdad? Es la maldad del hombre. No nos perdamos, lo que necesitamos entender es el contexto histórico y el dolor que significa a dónde vamos a entrar con el libro de Daniel. Vamos a entrar a la historia, a los zapatos de, en un principio, un joven que caminó durante 70 años en 2 imperios, llamado Daniel, con el dolor, junto con estos otros jóvenes, de haber perdido a sus familiares, a sus seres queridos, cercanos, y con una ciudad destruida detrás de ellos, su propia ciudad donde ellos crecieron. Así que no podemos imaginar el dolor. Nosotros, hispanos que estamos acá en Estados Unidos, yo sé que nos ven, gracias a Dios, gracias por conectarse desde el lugar donde esté, allá en Latinoamérica, pero nosotros acá, hispanos en Estados Unidos, por muchísimas razones hemos tenido la necesidad de emigrar acá, y definitivamente hay algo, ¿verdad?, que se queda en nuestro corazón allá. Yo quiero pedirle ahorita, ahí donde está, si está escribiendo, tiene fácil acceso a escribir, ya sea por su celular, por su tableta o por su computadora, dígame, por favor, escríbame ahí, ¿qué es lo que más extraña de su país? Escríbame ahí, por favor, ahí donde está, escríbame. Arelita y yo definitivamente decimos los tacos, ¿verdad? Nuestra familia. Bueno, los tacos de la Ciudad de México y los burritos de Chihuahua. Pero ¿usted qué más extraña? Estar con nuestra familia, abrazarles, cuidarles, con nuestros hermanos en Cristo de otros países, ¿verdad? También cómo extrañamos nosotros. Nuestra iglesia es Casa de Luz, amamos Casa de Luz. El Señor ha hecho bendiciones con nosotros, pero también cómo extrañamos a nuestra iglesia Oreb y estar con ellos. Gracias a Dios que nos podemos conectar por acá, ¿no? Pero usted qué extraña, escríbame ahí en el chat. Bueno, pues ahora sí, vayámonos de clavado. Dice así, ¿qué es lo que pasó entonces ya teniendo este contexto histórico? Dice así la palabra de Dios. En el año 3 del reinado Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. La rodea, hace una estrategia militar, se acabó, este es el tiempo de juicio que Dios había advertido. Y muy interesante, dice, el Señor permitió. Ponga atención a estas palabras que estoy poniendo negritas y subrayadas, porque las vamos a estudiar al final. Es muy interesante lo que vamos a estar estudiando. Que Joacim, el Señor permitió, diga conmigo, el Señor permitió, diga conmigo, el Señor permitió, que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Este dato es muy importante porque lo vamos a estudiar en el transcurso de este libro, que por qué menciona Daniel este dato de los utensilios del templo de Dios. Los vamos a volver a ver. Pero ya vimos, el Señor permitió que cayera no solamente el reino, pero también utensilios, artefactos del templo de Dios. Pudiera uno pensar, y por cierto que esta era una declaración, ¿verdad?, para todos los pueblos. Todos los pueblos que han existido en la historia antes de la era moderna, pero todas estas culturas, los mesopotámicos, los babilónicos, los medopersas, los romanos, los griegos,
ya se da cuenta que hay una característica en común de todos ellos, y es que todos ellos son politeístas, es decir, tienen muchos dioses. La única cultura que era de un solo Dios eran los israelitas, son los israelitas, somos el pueblo de Dios, los únicos que creemos que existe un solo Dios y un solo Señor y un solo Salvador llamado Jesucristo, ¿verdad? Amén, amén. Entonces, en ese tiempo, el ir a invadir un pueblo que ya sea adoraba a otros dioses, o en este caso los israelitas, era decirles a todos: tu Dios no es tan poderoso, nuestro Dios sí es poderoso. Así que imagínense la carga política y cultural que significaba venir a Israel, venir a Jerusalén, sitiarla y destruirla. Era que el imperio babilónico le estuviera diciendo a todo el mundo: el Señor no es poderoso. Por eso me encanta la palabra de Dios, porque Daniel dice aquí en este verso, Nabucodonosor, no te confundas. El Señor permitió, no fuiste tú, lo vamos a ver después, nos dice la palabra de Dios, y lo vimos también en este elemento que hablamos mucha gente de Casa de Luz, que el Señor da y el Señor quita. El Señor permitió que otro reino, porque había habido una advertencia previa a su pueblo amado de Israel, que se arrepintiera de sus caminos. Así que dice la palabra de Dios que el Señor ama a sus hijos y nos disciplina en amor, en amor. Y esta era una parte necesaria que Dios estaba permitiendo para tratar con su pueblo. Entonces, bueno, ya llegaron el reino de Babilonia, ¿verdad? Se lleva el tesoro del templo del Señor a sus propios templos de sus dioses. Y dice así: además el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Características: debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico. Usted allá en casita puede decir check, ¿verdad? Yo estoy joven y bien guapo o guapa. Que tuvieran actitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Algunos podemos decir sí, no. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, en los cuales Aspenaz debía enseñar la lengua y la literatura de los babilonios. ¿What? Entramos a este momento, y por eso digo que es tan importante el contexto histórico, porque estos son jóvenes de la nobleza. Que olvídese lo de la parte física. Lo que era importante era que fueran capaces, pero no solamente capaces. Recuerde que vienen de un lugar de mucho dolor, ¿verdad? Vienen de un lugar de mucho dolor. Acaban de asesinar a sus seres queridos, acaban de ser despatriados, no sé cómo se diga el término. Escríbame ahí en las redes si estoy diciendo bien el término, pero bueno, la cosa es que fueron deportados, exiliados a esta otra cultura, con este otro idioma, con estas otras costumbres. Llegan acá e imagínense, así como van llegando quizás con sus ropas raídas, quizás con lágrimas, quizás hasta con sangre en las manos, así como van llegando los eligen. Y dice esto que les van a enseñar la lengua y la literatura de los babilonios. ¿Por qué hacían esto? ¿Por qué hizo esto el imperio y la mayoría de los imperios a través de la historia? Pues porque era una manera de, primero, aprovechar a los que estaban jóvenes, incluirlos en la cultura del imperio, enseñarles la cultura del imperio, y de esa manera ellos iban a volver a poner a estos jóvenes impregnados con la lengua y la educación del imperio para gobernar aquellos lugares que el imperio había conquistado. O sea, eran puestos como autoridades bajo estos lugares de conquista, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: el rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, ponga atención a eso, 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Entonces, durante 3 años les iban a enseñar la lengua de los mesopotámicos, que por cierto debe saber usted que era el arameo, si no estoy mal, el arameo, y luego el arameo y el caldeo. Y luego los iban a educar en las costumbres y en la cultura del imperio babilónico, y además les iban a dar de la comida del propio rey. Ahorita lo vamos a ver. 3 años iba a pasar este proceso de manera que fueran incluidos, inmersos en la... Esta era una inmersión cultural, ¿verdad? Entre esos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías.
Y por supuesto que los conocemos con otro nombre, ¿verdad? Que eran de Judá, dice. Estos eran príncipes, estos eran parte de la nobleza de Israel antes de la deportación, antes de la invasión. Recuerde que son jovencitos. Estos jovencitos, estamos hablando de jovencitos de 15 a 17 años, justo como nuestros revivals. Sigamos leyendo. Dice, y a los cuales el jefe de oficiales le cambió el nombre. A Daniel lo llamó Beltasar, Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Estos nombres, por cierto, o sea, el nombre hebreo tenía que ver con referencias a las convicciones de los judíos y a las características de Dios. Y los nombres que fueron puestos por el imperio mesopotámico tenían que ver con sus dioses, no su Dios, sus dioses. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. ¿Estoy en lo correcto? Así que le pidió al jefe de los oficiales que no obligara a contaminarse. ¡Wow! Quiero hablar de esto. Nombres, educación y estilo de vida. ¿Por qué Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey? Eso, no solamente, algunos piensan que es porque, pues para no ponerse borracho, pero va mucho más profundo. Y por eso quiero hablar de nombres, educación y estilo de vida. Fíjese que, pues nombres, pues que me pongan el nombre que quieran, ¿no? Decían Daniel y sus amigos. Educación, por supuesto, que nos instruyan, aprendemos usted y yo, aquellos que hemos caminado con el Señor, que el Señor nos ha dado el privilegio de caminar a lo largo de nuestra vida y de la palabra de Dios y seguir aprendiendo. Y seguir experimentando su misericordia y su fidelidad a pesar de nuestros errores, malas decisiones, equivocaciones. El Señor nos sigue aprendiendo a caminar y a rendirnos más cerca de Él. Por supuesto que hemos recibido educación de este mundo, la educación, no la cultura, la educación. Y pues esa educación la filtramos, ¿verdad? Por la palabra de Dios. Y aceptamos, dice la palabra de Dios, ¿no? Que todo me es permitido, mas no todo me conviene. Pero lo que es bien interesante es la bebida. ¿Se ha dado usted cuenta que la palabra de Dios no dice nada acerca de nombres o no dice nada acerca de la educación? Lo que dice es acerca del estilo de vida. ¿Por qué? ¿Por qué Daniel dice que no quiere participar ni de la comida del vino? Porque todas las restricciones alimenticias de Dios hacia el pueblo de Israel no solo tenían que ver con producir un bien, era la forma en que Dios los apartaba de los otros pueblos. ¿Por qué? Porque los otros pueblos, cuando participaban de estas comidas, la mayoría de las veces eran borracheras, la mayoría de las veces se ofrecían a otros dioses, la mayoría de las veces algo terrible sucedía en esas comidas o en estos banquetes o en estas fiestas, era un estilo de vanidad terrible. Así que Dios, cuando pone estas restricciones de comida al pueblo de Israel, la famosa comida kosher, lo que está haciendo es que está apartando para sí de las costumbres de que los israelitas o su pueblo tomara de otro estilo de vida. Es el estilo de vida. En realidad no obedecemos a la filosofía de este mundo, es el estilo de vida el que nos impacta, ¿verdad? Es el estilo de vida. ¿Qué estilo de vida tenemos tú y yo? ¿Qué estilo de vida nos rodea en este mundo? Y por eso leamos de nuevo, pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe que no lo obligara a contaminarse. Escuche, vea la valentía de Daniel. Daniel le dice, oye, no le está diciendo a Daniel, oye, no es porque tengo un problema de estomacal o porque quiero ponerme más delgado. No, le dice, eso que están haciendo ustedes es una contaminación para mí. ¿Qué? No puede ser, Daniel, ¿qué le pasa? Acuérdate que es un chamaco, un chavo, un jovencito de 15 años. Se está poniendo firme delante de un imperio para decirle, yo no voy a participar de esa comida porque esa comida me contamina mis convicciones. ¡Wow! ¿Cuántas veces no nos encantaría responder así a las cosas del estilo de vida que nos rodea? Eso que pudiéramos responder igual que Daniel, tú y yo, usted y yo. Eso que me está ofreciendo el mundo contamina mi relación, mi convicción y mi rendición a Cristo. Así que esto me lleva a preguntar, ¿filtramos nuestra vida, nuestro estilo de vida a través de la palabra de Dios? Lo que nos gusta, lo que nos divierte, nuestras reuniones, nuestras participaciones, cuando salimos, cuando hablamos, cuando trabajamos, nuestro estilo de vida es filtrado por la palabra de Dios. Que el Señor nos permita hallar sabiduría
Sigamos con el texto. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de los oficiales, ¿se acuerda? Estamos subrayando a propósito. Diga conmigo, Dios había hecho. Este se vio obligado a responder a Daniel: tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino, y si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por tu culpa me cortarán la cabeza. Fíjese que este oficial le dice a Daniel: me encantaría ayudarte, pero está mi vida en riesgo. Y ¿sabe qué? Daniel podría haber en cualquier momento, acuérdese que es un jovencito, así, bueno, pues ya, no se pudo, ¿verdad? Así que el jefe de los oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, estos 4 jóvenes. Por su parte, Daniel habló con ese guardia y dijo: por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días, danos de comer solo verduras y de beber solo agua. No puede ser. Pasado ese tiempo, sigue diciéndole Daniel a este oficial: compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo a lo que veas con nosotros. Oiga, Daniel vuelve, no claudica, no para, no dice, bueno, pues ya lo intenté, ya no se pudo, ¿no? Ya no puedo, voy a tener que comprometer mis convicciones y pues ni modo, vamos a tener que partir. No, Daniel vuelve y le dice a este oficial: ¿sabes qué? No es necesario que nadie más se entere. ¿Qué te parece que para no contaminarme hacemos esta prueba? ¡Wow! No puede ser con este jovencito. Estoy muy, muy sorprendido de este jovencito y de lo que estamos viendo. Así que nuestra constancia es determinada por nuestras circunstancias o por nuestras convicciones. Cuando algo nos compromete nuestras convicciones y nuestros valores, decimos: bueno, pues ya intenté todo, ya no pude. O no, mi Dios me ha mandado ser íntegro en todas estas áreas de mi vida. Voy a ser íntegro, no voy a comprometer ni tantito. Que sean las convicciones las que determinen nuestra constancia. El guardia aceptó la propuesta y lo sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. ¡Wow! Así que estos jovencitos toman la decisión de guardar sus convicciones, de no participar aquello que, sobre todo, por cierto, si no lo dijimos, esa comida era ofrecida a un dios llamado Marduk. Toda la comida del rey era ofrecida a Marduk. Y entonces, una vez que se ofrecía, y no solo a Marduk, pero a muchos dioses, pero principalmente a Marduk, se traía la comida al rey. Eso lo sabían los israelitas. Y ellos decían: yo no voy a participar de esa comida ofrecida a otro dios que no sea mi Dios. Yo no voy a participar. Escucha las palabras, escucha el contexto, escuchemos el contexto en el subtexto del Daniel. Yo no voy a participar de nada que no le dé honra y gloria a mi Dios. ¡Ay! Danielito chulo, precioso. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey, y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. Quiero parar tantito con esto del vino del rey, porque esa era la bebida que se tomaba en ese tiempo. Hemos estudiado en Casa de Luz muchas veces qué sucedía con este vino. Acuérdense que el vino era una bebida rebajada, es decir, no era el vino en toda su potencia, porque era un pecado emborracharse en el contexto judío y delante de la palabra de Dios. De hecho, la palabra de Dios les dice a los reyes que no es bueno que tomen. Nos dice la palabra de Dios una y otra vez a ti y a mí que no seamos dados al vino. ¿Por qué? Porque el vino nubla la razón, y quiero ser claro aquí el día de hoy contigo y con todos los que estamos aquí el día de hoy. Cualquier sustancia que afecta tus 5 sentidos es una puerta al diablo. Ya lo dije, perdón, ya lo dije. Si hay algo que tú estás consumiendo y que está afectando el 1% de toda tu atención y de tus 5 sentidos, hay algo que no está bien. Porque esa es una puerta de tomar juicios erróneos, de tomar decisiones erróneas y de no honrar a Dios. En ese tiempo no había purificadores de agua, no existía el agua purificada, no existía irse a comprar al Costco las botellas, no existía. Lo que había era: o tomas vino rebajado o tomas vino. Así que la decisión de Daniel de tomar agua va aún más lejos, porque les está diciendo a todos: no me voy a quedar como en medio, así de, bueno, sí, dame tantito vino rebajado, no hay problema. No, es todo o nada. Yo o le doy toda la gloria a Dios o mejor no lo hago. Y entonces, y Daniel nos da este ejemplo a nosotros diciendo: todo, verduras y agua. Impresionante este jovencito. Sigamos leyendo.
A estos 4 jóvenes Dios los dotó, diga conmigo, Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. ¡Wow! Daniel y sus amigos toman esta decisión, por cierto, y te quiero decir, había más jóvenes judíos. Por cierto, y te quiero decir, había más jóvenes de otros lugares conquistados. No nomás eran los israelitas y los judíos, pero estos 4 toman, en inglés creo que dicen, they take a stand, ¿verdad? Ellos toman una postura firme y dicen, de aquí no me muevo. Y Dios honra eso. Dios te honra a ti, jovencita y jovencito que me escuchas, papá y papá que me escuchas, marido y esposa que me escuchas, mi hermana y mi hermano que me escuchas, amigo y amigo que me escuchas. Dios honra cuando tú tomas una postura firme de adorarle y de que todo tu estilo de vida refleje la gloria de Dios. Dios lo honra. Y aquí está el resultado de la honra. Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender. Y no solo eso, a Daniel le da como el upgrade, ¿no? Lo pone como el mero papas fritas. MMPF. Mero papas fritas. Y le permite a Daniel, lo vamos a estudiar después, entender toda visión y todo sueño. Cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones, el jefe de los oficiales le llevó a su presencia. Ya pasaron los 3 años. 3 años de que les cambiaron el nombre, 3 años de aprender la educación y cultura, no estilo de vida, y cultura de los babilónicos, filtrado por la palabra de Dios. 3 años de que Daniel y sus amigos guardaron su corazón en integridad y comiendo así, por causa de sus convicciones. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misaías, Azarías, no encontró a nadie que los igualara, de modo que los 4 entraron a su servicio. ¡Wow! Estos jóvenes llegaron con sus convicciones, con su postura firme, con sus ojos puestos en el Señor y su corazón sabiendo dónde tenían que ir. Y no solamente lo vamos a ver aquí, lo vamos a ver en todo el libro de Daniel. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían sabiduría y discernimiento los halló 10 veces, diga conmigo 10 veces, 10 veces más inteligente que todos los magos y hechiceros de su reino. Era una cultura, como todas las culturas de la antigüedad, que les gustaba lo místico, lo esotérico, y muchas veces eran puros engaños. Era gente simplemente que se dedicaba a engañar. Seguimos teniendo algo así similar en la modernidad, ¿verdad? Pero estos jovencitos que habían buscado y habían guardado una postura firme realmente, y fíjese, no dijeron no a la educación. Atención, le voy a hacer así. Hágale así a la persona que tiene a un lado. No dijeron que no a la educación. Dijeron sí, pero la filtraron a través de la palabra de Dios. No dijeron no a los nombres. Venga los nombres. Lo que no, ¿se acuerda? Dijeron no al estilo de vida. No comprometieron sus convicciones y Dios les permitió, además de prepararse, porque nos dice Proverbios que el caballo se prepara para la batalla, pero del Señor es la victoria, que tú y yo tenemos una responsabilidad de prepararnos, de ser los mejores y Dios se encarga del resto, ¿verdad? Rendámonos al Señor, sigámonos preparando, Dios se encarga del resto. Los halló 10 veces más inteligente que todos los magos y hechiceros. ¿Qué versión de nosotros mismos somos en este momento y qué versión nos gustaría ser? Estos chamacos, estos jovencitos, estos teenagers, se convirtieron en la mejor versión de sí mismos. Fíjese todo lo que tuvo que pasar. Tuvo que pasar una deportación, un exilio, muerte, destrucción, 3 años, estar en otra cultura, con otro idioma. El que tenga oídos para oír, oiga. Pero como estaban rendidos a la palabra de Dios, estaban rendidos a Cristo, se convirtieron en su mejor versión. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. Solamente este verso habla casi 70 años de Daniel, que entró como un jovencito a quedarse al siguiente imperio que entró, que el imperio medo-persa. Ya lo estudiaremos. Pero, ¿qué vamos a aprender en esta jornada del libro de Daniel? Bueno, lo primero que vamos a aprender es que Dios permitió que el reino fuera entregado. Diga conmigo, Dios permitió. Dios hizo que estos jóvenes ganaran afecto y simpatía. Diga conmigo, Dios hizo. Dios hizo.
Dios dotó a estos jóvenes de sabiduría e inteligencia. Entendían toda clase de literatura y ciencia y fueron hallados 10 veces más inteligentes. Diga conmigo, Dios dotó. Dios permitió, Dios hizo, Dios dotó. Lo segundo que vamos a aprender es ¿de dónde obtenía Daniel su valentía, alta integridad y fe? Alta integridad, alta. Lea conmigo Santiago 1:17, ya sabe que me gusta esto. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Entonces, ¿de dónde viene toda sabiduría y toda bendición? De Dios. Proverbios 2:6, léalo conmigo también. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. ¿De dónde viene la sabiduría y el conocimiento? Del Señor. Sigamos haciéndonos la pregunta, ¿de dónde obtenía Daniel su valentía, alta integridad y fe? Él cambia Daniel 2:21, él mismo va a decir al siguiente capítulo, él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes, a los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. ¿Le suena conocido este texto? Pues claro que sí, lo acabamos de decir, todo este video donde vio a la gente de Casa de Luz citando la palabra de Dios. Estamos convencidos que Él es el que da, el que quita, el que pone, el que provee. Por eso tan importante que reconozcamos de dónde viene nuestra valentía, la integridad y la fe. Salmos 19:7-10, aquí está el secreto. ¿De dónde viene toda esta valentía, alta integridad y fe? Lea conmigo. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del panal. ¿De dónde obtenía Daniel su valentía, alta integridad? Vamos a ver en el transcurso del libro de Daniel que él sabía acerca de la palabra de Dios. Él, y no era de oídas, es porque él tenía una relación personal con el Señor. Nos va a decir Daniel más adelante que él se levantaba todas las mañanas, abría sus puertas y se inclinaba a orar hacia el templo de Jerusalén. No porque el templo de Jerusalén tuviera un poder, sino porque él extrañaba ese templo, pero reconocía quién estaba detrás de todo esto, quién tenía el control. ¿De dónde obtenía Daniel su valentía, alta integridad y fe? Y uno se pregunta, Fabián, yo he estado también hay momentos en que, pues sí, somos rebasados, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿de dónde? Santiago 1:5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Repita conmigo, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Si tú y yo hemos puesto nuestra fe en la palabra de Dios, este verso tiene que ser una promesa en nuestras vidas. No está hablando de éxito, ¿verdad? Porque vamos a ver en el libro de Daniel que Dios no les libró de las dificultades. Dios, de hecho, permitió desde la invasión de los babilonios a Israel, el horno de fuego, el foso de los leones, esas pruebas sucedieron. Lo que sucedió es que Dios estuvo con ellos en esas pruebas. Lo que sucedió es que Dios fortaleció sus corazones en esas pruebas. Dios los preparó para algo mejor en esas pruebas. Necesitamos pedir sabiduría, ¿verdad? Así que ¿qué vamos a aprender en este viaje de Daniel? Dios está en control. Nada se escapa de tu perfecta voluntad, mi Dios. Dios es el que provee sabiduría e inteligencia, y si tú y yo consideramos que no estamos a la altura, gracias a Dios que nos podemos acercar confiadamente al trono de gracia y pedir sabiduría. Dios honra a los que le buscan. Si tú y yo buscamos tal cual, pedimos sabiduría, venimos delante de la palabra de Dios, nuestro estilo de vida está regido según lo que dice la palabra de Dios, y buscamos darle gloria y honra,
Dios va a honrar a los que le buscan. Recuerda, Dios no impidió que las pruebas vinieran a Daniel y a sus compañeros. Dios estuvo con ellos y sacó la mejor versión de ellos después de esas pruebas. Igual que estos jovencitos, somos nuestra mejor versión cuando estamos rendidos a la palabra de Dios. Y esta frase, Casa de Luz, la vamos a estar escuchando una y otra vez durante esta época. Dios nos está llamando a ti y a mí fuertemente a rendirnos a la palabra de Dios, a dejar de estar en medio, a estar neutro. O le amas o no le amas. Dice la palabra de Dios, el que no es conmigo es contra mí. Pero no se trata de una decisión injusta o tiránica de parte de Jesucristo, no, es una decisión de amor, porque Él quiere producir en nosotros nuestra mejor versión. ¿Qué estamos esperando? Porque no ser la mejor versión, te entiendo, mi hermano, mi hermana, jovencito, jovencita que me escuchas, te entiendo. No ser nuestra mejor versión es bien frustrante, es estresante. Podemos ser entonces nuestra mejor versión según lo que nos acaba de decir la palabra de Dios. Podemos ser nuestra mejor versión rendidos a su preciosa palabra. ¿Oramos? Precioso Dios, gracias por esta tarde, Señor. Nos hemos tomado un tiempo porque era necesario venir y estudiar esta introducción del libro de Daniel. Señor, qué emocionante los días que nos esperan, porque vamos a estudiar, vamos a dialogar, vamos a conversar, vamos a profundizar acerca del ejemplo de Daniel, acerca de cómo tú controlas todo, Señor, y nada se escapa de tu vista. Señor, te rogamos el día de hoy, esta mañana, si hay alguien del otro lado mirándonos que quizás no ha tomado una decisión por ti, que se siente que no ha sido la mejor versión de sí mismo porque no tiene una relación personal contigo, Dios, amiga y amigo que nos escuchas, lo único que tienes que hacer es decirle estas palabras a Dios: Dios, perdóname, quiero caminar cerca de ti, quiero ser la mejor versión de mí mismo, ven a mi corazón, quiero decidir por ti, dejar de estar en un lugar tibio, para venir y decirte: aquí estoy, quiero ser la mejor versión. Señor, gracias, Padre. Gracias por lo que tú estás haciendo en Casa de Luz. Gracias por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por nuestros grupos de hogar, por nuestros ministerios, Dios. Queremos ser la mejor versión de Casa de Luz para tu gloria y honra. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y seguimos alabando a nuestro Dios. Cantemos juntos. Que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana o en las actividades de la semana. Bendiciones.